Bueno, hola a todos, bienvenidos a este primer episodio del podcast de Atemporal, un podcast hecho con mucho amor, como su nombre lo indica, está por fuera del tiempo, porque las conversaciones que vamos a tener aquí trascienden el tiempo, el espacio. La idea es que sean conversaciones que nos conecten con el corazón, con el camino espiritual, y con mucho amor he decidido abrir este espacio para narrar y contar la historia de muchos maestros que han pasado a lo largo de mi vida, personas maravillosas que tienen muchas historias por contar y compartir. Y para este primer episodio tengo entonces un invitado muy especial para mí, que es mi papá, Hernando Arias, que lo quise invitar por fin a que decidiera aparecer aquí en las cámaras. Entonces, bueno, papi, bienvenido. Quisiera como empezar a que nos contaras un poquito de quién es Hernando Arias. Bueno, hija, muchas gracias por la invitación. En- Primero que todo quiero decir que reconozco en mi maestro desde la concepción de que todos somos maestros, todas las personas, ¿sí? Que no se vaya a pensar de mí, pues que pretendo mostrarme aquí como alguien muy evolucionado, como una persona que está por allá, por encima del bien y del mal. Eh, Considero que he sido maestro como prácticamente toda la humanidad desde la luz y desde la sombra. ¿Quién soy? A ver, como dicen en la Biblia, soy un hombre corto de días y largo de inquietudes. Soy una persona nacida de dos padres muy especiales a quienes honro cada que los recuerdo. Hoy precisamente estoy honrando a mi padre de manera muy especial porque cumple eh, 49 años de fallecido. Dos personas especiales en muchos aspectos, dos luchadores, dos guerreros de la vida, dos personas que se esforzaron por sacar adelante una familia muy numerosa, una familia de 11 hijos, de los cuales actualmente sobrevivimos 8. Eh, Soy nacido en Caldas, Caldas, Antioquia. Hice mi primaria, mi bachillerato en Caldas y luego entré a la formación universitaria a la Universidad de Medellín y en el año 1980 me gradué como administrador de empresas. A partir de ahí, ya al concluir la carrera, empezó mi desempeño profesional, pasando por muchas empresas. Fue muy especial que al momento de liquidar mi pensión aparecía que estaba reportado por 10 empresas, o sea que me tocó una experiencia laboral supremamente amplia en muchos escenarios, en cargos básicos inicialmente, cargos administrativos, cargos comerciales, gerencia de empresa, etcétera. O sea que una labor profesional productiva que me trae recuerdos muy gratos. Padre de 3 hijos, 2 mujeres y un hombre. Experiencia muy valiosa, muy enriquecedora, que si bien es cierto y creo que para todo el mundo tiene momentos difíciles, también trae momentos muy especiales en la vida y puede servir de base, si uno lo desea, para fortalecerse en su proceso evolutivo. Super papi, gracias. Bueno, pa, yo quisiera empezar también preguntándote por qué parte del camino espiritual que yo he trazado hasta ahora comenzó también por ti, cuando tú decidiste iniciar a hacer un proceso de terapia, empezar a conectarte con aspectos más profundos del alma. Entonces quisieras que nos contaras un poquito de esa historia, de qué fue lo que sucedió, cómo era el Hernando de antes, el que simplemente se levantaba, trabajaba, estaba con su familia, y en qué momento entonces empezaste
conectarte con esos aspectos profundos? ¿Qué fue lo que sucedió y cómo fue ese después? Bueno, yo me remonto un poquito, mientras hablabas, me remonto un poquito a mis primeros años. Y yo recuerdo que en mi casa había contacto con el conocimiento, pero con el Ujú. conocimiento especialmente racional. En mi casa se leía la prensa con frecuencia, Muy intelectuales. más que intelectuales, hija, conectados con el mundo racional, ¿sí? De qué sucede en el mundo económico, en el mundo político, qué sucedía, recuerdo en la época de mi padre, a nivel político, con todos los movimientos de lo que se llamaba la NAPO en esa época, que lo lideraba el general Rojas Pinilla. Escuchaba hablar y me gustaba mucho escuchar hablar de el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Entonces había un contacto con la realidad nacional y también con la realidad mundial. Y Ujú. en cuanto al concepto intelectual, también existía en parte porque mis hermanos, algunos de mis hermanos, se inquietaban con un conocimiento, por así decir, un poco más allá de la vida ordinaria. ¿Sí? Ujú. Entonces recuerdo que desde muy pequeño leía a Dostoyevsky, a León Tolstoy, eh, a Víctor Hugo, también me conectaba con Nietzsche, de manera que eso probablemente, muy probablemente, fue ayudando en ese proceso de conectarme con el conocimiento. Eh, Más adelante, ya muy de adulto, ya con mis tres hijos, tuve una experiencia muy difícil en mi vida. Estaba atravesando un momento muy difícil y escuché a una amiga de mi expareja, la madre de mis hijos, hablando de una terapeuta que había conocido y que le gustaba mucho porque no era la psicóloga convencional, que hablaba de lo conductual, de lo cognitivo, sino que también que tenía algo diferente. A mí me llamó la atención. Le pedí el teléfono y contacté a esta terapeuta. Y en efecto me di cuenta que era una terapeuta que se salía de lo que yo había conocido mínimamente, pero había conocido que estaba muy enfocado a cómo me comportaba, mis intereses en diferentes sentidos, etcétera. Entonces eso me llamó la atención y ya empezamos a interactuar y en el proceso me empecé a conectar con algo que siempre me gustó mucho, que es la mitología griega y luego ya pasé a otras mitologías que me fueron enganchando. La mitología sumeria, mitología romana, la mitología griega. Entonces fue un mundo que me fue cautivando porque fui comprendiendo el mensaje que traía lo que traían los diferentes mitos como metáfora de lo que hay en nuestra mente y como metáfora de lo que es el comportamiento del ser humano. Tuve terapia durante un año más o menos con alguna intermitencia. No fui el alumno muy dedicado, pero creo que las sesiones a las cuales asistí tuvieron un impacto muy positivo en mí porque me fui dejando tocar, me fui tocando dejar del proceso y me fui dejando tocar de lo que llaman los expertos en todos estos temas transpersonales de lo que es el viaje del héroe. ¿Sí? Vino luego una época muy importante en esa época, en esos momentos en que estaba haciendo terapia, en que acepté la invitación de la empresa con la cual laboraba a desarrollar comercialmente todo lo que era el eje cafetero y la zona del suroccidente colombiano, Ujú. incluyendo Ecuador. Eso implicó que me fuera a vivir a Pereira durante 2 años.
En esa estadía en Pereira, en esos 2 años, eh, literal, creo que viví en gran medida como un ermitaño. Me entregué a hacer Reiki, yo ya había aprendido a hacer Reiki, ya había hecho 2 niveles, mucho Reiki y a seguirme conectando con este conocimiento mitológico y transpersonal fue una experiencia supremamente valiosa. Y ya ahí sí, definitivamente me quedé conectado con estos saberes. Eh, Después de esa experiencia en Pereira, no volví a terapia y tomé la decisión, perdón, apenas empezó la pandemia, también hubo otro momento especial, y fue que tú me invitaste a estudiar astrología, llamado que yo Sí, atendí, también. empezamos las clases de astrología, pero llegó la pandemia y literal, yo no vibro mucho con los temas virtuales, a menos que sean temas muy simples. Pero para mí todo este tema de la astrología humanística, astrología psíquica, me parece que es un tema muy complejo, que Ujú. requiere mucha dedicación, requiere esfuerzo, requiere Ujú. voluntad, requiere sacrificio. Entonces ya no vibraba con el tema virtual y tomé una decisión un poquito atrevida, que fue continuar mi proceso de aprendizaje de astrología, pero de manera personal, a través de toda esa información que llega por los medios virtuales, que me parecen excelentes. Hay unos maravillosos maestros en astrología y Total. adicionalmente, todo esto se puede complementar con la lectura de los mitos, la meditación sobre los mitos, buscando comprender ese mensaje profundo que traen, conectarse con unos maestros maravillosos del conocimiento que ha vivido a través de la humanidad, conocimiento místico religioso, Ujú. ¿sí? Pensadores que ha tenido la humanidad en las diferentes religiones, unos pensadores maravillosos. Entonces, todo ese ha sido como mi trasegar después de que tomé la decisión de irme formando eh, en soledad, por así decir. También tuve la experiencia maravillosa de asistir a muchas sesiones de Constelaciones de familiares. constelaciones Sí. familiares. Sí, asistí por lo menos a 50 constelaciones familiares. Siendo, participando en todas, Muchas, en la mayoría participante activo. siendo Sí, participante activo, sí. y me llamaba mucho la atención porque yo me he definido como un hombre, o fui un hombre muy numérico, un hombre muy racional, un hombre muy desde Sí. la materia, un hombre muy desde el conocimiento práctico, Ujú. pero al mismo tiempo permeable, permitía dejarme permear por el llamado a este conocimiento transpersonal. Entonces, esa experiencia con las constelaciones familiares fue una contribución y un regalo que me dio la vida y que me aportó muchísimo. Me aportó muchísimo en mi proceso, que sé que aún me falta mucho en el conocimiento Ujú. de la astrología, en el conocimiento de la mitología, pero aquí voy. Lo importante es que no me he desconectado. No he hecho cortes importantes, ha habido momentos en los cuales no, me quiero desconectar, pero no es una desconexión que afecte el proceso como tal. Gracias, papi. Yo tengo un recuerdo muy especial. Yo tenía como 18 años, estaba en la universidad en ese momento. Me acuerdo que estábamos almorzando acá en la casa, en el comedor, y no se me olvida que tú en ese momento me empezaste a hablar de un libro de Thomas More, La noche oscura del alma. Era la primera vez que yo te escuchaba a ti hablar de un tema espiritual, porque antes tal cual eran números, pues acá esto es una casa de administradores de negocios todos, y me acuerdo que ese almuerzo fue muy especial y muy diferente porque me empezaste a hablar de los asuntos del alma, me empezaste inclusive a mencionar también tema de vidas pasadas y fue un momento en que yo me acuerdo que yo te miré y yo dije, lo primero que pensé fue como, a mi papá, ¿qué le pasó?
¿qué le está pasando? Y pensé, mi papá se enloqueció. Pero algo muy profundo dentro de mí, que siempre lo cuento con mucho amor, sentía que resonaba con eso que me estabas diciendo, que más allá de, porque la palabra de los papás en los hijos también tiene una influencia grande, más pues cuando hay una admiración muy grande hacia ellos, entonces no era únicamente porque tú me lo dijeras, sino que estaba empezando también a resonar una nueva información en mí que no había escuchado antes. Entonces, quisiera como ahí que le hiciéramos como un zoom, papi, pues como a ese, no sé si fue el libro de la noche oscura del alma, como que cuando empezaste entonces a tomar terapia, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué pasó en ti que dijiste, quiero empezar a andar en estos temas espirituales? ¿O qué sentiste en ti? Porque me acuerdo que fue muy inmediato, o sea, pasaste o no sé, esa fue mi percepción, ya tú me dirás si de pronto hubo mucha resistencia al inicio, pero yo siento que antes para ti era el mundo racional, el mundo de la materia y pasaste muy rápido a sentir la espiritualidad y a vivirla. Hija, yo, perdón, primero quiero hacer una aclaración. El libro no se llama La noche oscura del alma, al que tú haces alusión. No recuerdo el nombre exacto y tiene el Sí, término alma, sí, 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 sí. porque la noche oscura del alma es una frase que viene probablemente desde el año 1400, no sé qué, y creo que se le atribuye a San Juan de la Cruz cuando estuvo preso y vivió literal una noche oscura del alma, una noche oscura estando en prisión. Mm, ese tema, hija, surgió probablemente, creo que fue de manera inconsciente, por ese anhelo de compartir ese conocimiento. Y el interés en esos temas, hija, pues viene yo pienso, de ese llamado interior a, a escuchar Ujú. esa voz que te dice, la vida es algo más grande de lo que tú has estado viviendo hasta ahora. La vida tiene un significado más profundo del que tú le has dado hasta este momento. Cuando tú empiezas a darte cuenta de eso, ¿sí? Tu alma ya te va guiando por otros senderos. Tu alma te va guiando por otros caminos. Yo creo que la vida es muy especial conmigo porque me tocó una terapeuta con la cual conecté. Creo que eso es supremamente importante, Claro. conectar con la terapeuta que tuve inicialmente y el gusto que he tenido por la lectura y el gusto que he tenido por, eh, por la mitología, porque yo encuentro la historia de la humanidad Y de la psique humana reflejada exactamente allí y de desde forma toda esa impecable. historia antigua Sí. de hace 6.000, 6 siglos, perdón, 6 siglos no, perdón, 6.000 años Ujú. atrás y esa historia que se va reflejando para cada persona en la carta natal. Entonces fue una Perdón, papi. conexión muy fácil para mí Ajá. también, porque probablemente ya mi alma estaba dispuesta a eso. Así Yo es. creo que ahí no hay ninguna decisión del ego, no. Yo Sí, creo que hay más bien hay un llamado del alma. total. Que te iba a decir, hablando de la mitología, también a la mitología es totalmente atemporal. O sea, Literal, como describe finalmente, hace parte de la psique humana y describe los arquetipos por todo lo que pasamos, complejo de Edipo, mejor dicho, todo lo que nos pase como humanidad, lo ahí encuentra está, uno en un mito. total, ahí Pudo está. haber sido hace 6.000 años y hoy en día sigue siendo la base para poder entender mucho de nuestros comportamientos. De hecho, me llamó la atención, hija, complementando eso, cuando Mircea Eliade, que es un hombre maravilloso, un maestro, decía que él consideraba que todo el tema del chamanismo, Ujú. que no es otra cosa que la búsqueda del hombre, de algo que va más allá de su ser,
Él decía que todas esas prácticas místico-espirituales vienen desde mucho antes, probablemente del Paleolítico. O sea que ese es algo que está dentro del ser humano, muy probablemente desde que tuvo ¿cómo llamáramos? Tuvo esa etapa en la evolución Ujú. que le permitió ver un poco más allá de ese mundo convencional. Claro, ¿Sí? este cuerpo Exacto, de que carbono. empezó a conectarse ya con el universo, Ujú. más allá de ese espacio inmediato, y empezó a mirar la naturaleza en un contexto amplio, a mirar las noches estrelladas, a preguntarse de dónde vendrá eso, ¿sí? Ujú. Probablemente a preguntarse qué hago yo aquí. Eso significa que desde esas mismas épocas viene un conocimiento valiosísimo. De hecho, cuando uno está trasegando por estos caminos de el chamanismo, el tarot, la astrología, está vibrando con el mundo de los arquetipos, con la psicología, ¿sí? Y los arquetipos vienen desde los primeros instantes en que empezó a surgir la humanidad. Hay una historia de toda la humanidad contenida ahí Así que es, no pertenece a ningún individuo, que no pertenece a ninguna sociedad, que no pertenece a ninguna familia, que pertenece a la humanidad entera. exactamente. Y que cuando empezamos a conectarnos de esa manera, empezamos a sentirnos partes de toda la humanidad y a comprender que no somos más ni menos que nadie, Ujú. que somos simplemente un universo con unas características particulares, ¿sí? Pero dentro de un universo total. Así es. Inclusive la misma palabra arque es viejo y tipo son modelos. Son Ujú, modelos muy viejos, muy antiguos, ujú. que precisamente como lo hablábamos desde hace 1000 años, más de 6000 años que lo vemos desde la mitología, que hacen parte de nosotros, de como humanidad, y trasciende el espacio-tiempo. Papi, bueno, entonces hablando ya de este camino espiritual en el que te embarcaste, cuando llegó el momento, como lo describes tú muy hermoso, como en ese viaje del héroe, cuando uno está listo, llega el maestro, y tú atendiste ese llamado. Si tú pudieras como observar en perspectiva el Hernando Arias antes de la llegada al encuentro con el maestro y Hernando Arias de ahora, que ya ha trazado varios caminos también en su espiritualidad, ¿qué sientes que ha sido ese cambio, esos cambios más grandes que se han perpetuado en ti, en tu interior, gracias a la espiritualidad? Si vieras como en perspectivas de Hernando Arias de antes con el de ahora. ¿Qué sientes que es lo que más ha logrado hacer este camino espiritual en ti? ¿O cómo sientes que te ha transformado también? Yo siento que, Inclusive también en qué te ha o ayudado sea, me siento indudablemente acá. una persona diferente. Sí. Me siento una persona más conectada con la humanidad. Me siento una persona más conectada con un ego adulto que la persona que era en el pasado, más conectada con el ego niño, que tiene muchos anhelos personales, que tiene mucho anhelo de logros, eh, pero en una desconexión casi que total con el llamado del alma, con los logros que podemos obtener cuando empezamos a darnos cuenta que somos más allá que materia, cuando empezamos a darnos cuenta que somos finitos, cuando empezamos a darnos cuenta que en cualquier momento esta vida encarnada en esta materia se transforma. Ujú. Cuando nos damos cuenta a través de estos procesos que literal venimos a cumplir es una misión que tal como lo dice el Maestro Jesús, consiste en coger la cruz y seguirlo a Él, que no es otra cosa que conocer nuestra naturaleza innata, que es lo que nos muestra la carta natal, donde nos dice los potenciales que tenemos, pero también
las oscuridades que nos habitan, que es el trabajo que tenemos que desarrollar. ¿Sí? En eso consiste coger la cruz y seguirlo a Él. Hacerse cargo de eso turbio, de eso oscuro, de eso denso que nos habita, para irle dando la vuelta, ¿sí? Y convertirlo en algo ligero, en algo luminoso, en algo que me va a aportar a mí, le va a aportar a la humanidad, eh, en, en un proceso que es lento, en un proceso que requiere dedicación y voluntad, que requiere esfuerzo, que requiere sacrificio, que requiere valentía. En ese sentido, pues me considero que me he venido contactando, conectando con ese nuevo Hernando, con ese verdadero Hernando que me habita, porque el otro era una fachada. ¿Sí? Una fachada para moverme dentro del mundo racional que habito en este planeta, en esta dimensión, en el planeta Tierra. La fachada para interactuar con todo el mundo, ¿sí? La fachada para comportarme con los hijos, con la pareja, en el trabajo, con las personas que dependían de mí, con aquellas personas de las cuales yo dependía, etcétera, etcétera. Ya este es un Hernando diferente, ya este es un Hernando que le da una connotación más profunda a las cosas. Lo cual quiero dejar muy en claro, hija, que no significa que sea ningún maestro trascendido ni nada de eso, porque como decía al principio, tengo mucho trabajo por hacer. Entre otras cosas, el estar en este camino es el que me dice Hernando, tienes mucho por hacer todavía, pero que también me produce mucha alegría el saber que he hecho un trabajo muy importante hasta este momento. ¿Eso qué significa? Que si yo me muero ahora y tengo unos instantes de conciencia, ¿sí? Puedo decir que me muero muy contento de haber tenido la valentía de emprender este camino. Puedo morirme con una gran satisfacción de decir, no soy la misma versión del Hernando que llegó a esta existencia. ¿Sí? La mirada que tenía hacia la vida cuando llegué a esta existencia y la mirada que tenía la vida hasta antes de empezar este proceso es una mirada muy diferente a la mirada que tengo ahora. ¿Sí? Me sigo cayendo, indudablemente. Sigo incurriendo en pensamientos y en actitudes que es necesario ir trabajando, continuar trabajando en este proceso de transformación, pero ahora hay una ventaja muy grande y es que me doy cuenta, ¿sí? Que los miro, los veo y los acepto como algo que está en mí y algo que aún requiere mi atención, que aún requiere mi esfuerzo, que aún requiere ser parte de un proceso. Ya eso de por sí es mucha ganancia, porque creo con toda sinceridad que cuando nos damos el permiso de ver eso que oscurece mi vida, la vida, las leyes superiores del universo son tan especiales, son tan grandes, tan inconmensurables, que es como si te mandaran una ayuda. Es como si dijeran, bueno, este hombre está haciendo un esfuerzo importante, este hombre se permite verse por dentro, mirarse, este hombre acepta, ¿sí? Todo lo que aún le falta, pero se permite verlo. Y literal, hay una ayuda ahí en el sentido de que te van llevando por el camino, ¿sí? Es como una energía que te va llevando, que te va guiando y que evita esas caídas tan graves en las cuales hemos caído muchas veces cuando vivimos en el mundo racional únicamente, ¿sí? Indudablemente esas asistencias divinas que llaman muchos, sí, existen y yo doy fe de que las he sentido en mi vida. Entonces, hoy puedo hablar de eso. Para mí lo más maravilloso es probablemente, hija, poder hablar con mis propios hijos en esos términos. ¿Sí? Ser ese padre tan distinto al padre del pasado que estaba enfocado únicamente en el mundo racional y que ya hoy puede hablarles
con cierto criterio, con la experiencia de mi vida, de ese mundo transpersonal que va muy de la mano de lo que simboliza un padre, ¿sí? No desde el concepto biológico, sino desde el padre espiritual, Así es, desde el padre conectado con el alma, un padre cósmico, total, del gran padre cósmico. gran padre. Gracias, papi. Qué lindo, qué lindo. Bueno, pa, yo quisiera que pasáramos también al tema de la astrología un poco, porque finalmente todo este camino espiritual y también pues cuando decidimos como enfocarnos y más que todo conectarnos con estas herramientas, y una de ellas es la astrología, una gran herramienta como en mi caso para mí lo es el tarot. Cuéntanos un poquito qué es la astrología para ti, qué fue lo que te conectó con la astrología y también cuáles han sido como esos grandes aprendizajes que te ha dejado y esas grandes enseñanzas que te ha dejado la astrología en lo que la has estudiado, cómo te ha acompañado Hija, también. yo te voy a hablar desde la astrología bajo lo que yo pienso, Sí, para ti, no desde no, los total, textos. total. Para mí la astrología, yo creo Que perdón, pa, te lo pregunto porque es que una cosa es la astrología, aprenderla a los 20, 30 años y otra es con un bagaje de experiencia, que una cosa es yo leerme un montón de libros, que es la parte intelectual, y otra cosa que es el conocimiento, y otra cosa es la experiencia, que es el saber. Y tú obviamente ya una cosa es aprender ya astrología a los 60 años, habiendo, mejor dicho, pasado por un montón de experiencias. sí, Entonces, indudablemente yo pienso que ese bagaje que tú mencionas, esa experiencia de vida es valiosísima en este proceso, porque te permite mirar en la práctica, en tu vida pasada, en los años pasados, en las experiencias pasadas, cómo se han expresado las energías que habitan tu mente, los aspectos psíquicos que habitan tu mente y que finalmente componen el alma. Recordemos que para los griegos alma igual a psique, ¿sí? O sea, todo ese mundo, todo ese ser inmaterial que nos habita. uh-huh. Para mí la astrología, hija, es el conocimiento más valioso con el que yo me he encontrado. Con ese complemento natural que hay con la mitología, para mí es una maravilla. Más la conexión con todo lo que es el conocimiento místico religioso que existe en todas las culturas. Uh-huh. Cuando tú empiezas a moverte en esos saberes, empiezas a vivir otra dimensión de la existencia, por así decir. ¿Sí? Empiezas como a transportarte a otro mundo que lo único que te trae es satisfacciones. Yo en la astrología encontré la carta, el mapa que me regala el universo para mi proceso evolutivo. Yo en la astrología encontré mi naturaleza innata, el verdadero Hernando que habitaba en mí. Que si lo tomo como esa guía que me muestra todo aquello que debe ser trabajado en mí, me va a conducir a lo que Jung llama, a conectarme con lo que Carl Jung, el psicoanalista suizo, llama el sí mismo. Uh-huh. ¿Sí? Para mí no es otra cosa que el mapa de mi alma. Uh-huh. Es como si el cielo me hubiera regalado, para mí es la carta natal, es un regalo del cielo, Uh-huh. que me entregara y me decía, vea, ahí le regalo, ahí le entrego, para que se dé cuenta de que tiene todas las herramientas a la mano para que se transforme en un ser diferente. Para mí eso es la carta natal. Uh-huh. Que no la queramos ver o no la podamos ver es otra cosa. ¿Sí? Como también muy probablemente la pueden ver, y digo la pueden ver porque yo no he trasegado en el conocimiento del tarot
¿sí? Y en otras prácticas o en prácticas místico-religiosas muy especiales, ¿sí? Los chamanes, etcétera, muy probablemente, ¿sí? También es pura conexión con el alma. También probablemente pueden hacer su trabajo con el alma. Sí, yo definitivamente me quedé con la astrología y por el momento quiero continuar ahí. Sé que en los años de vida que me resta probablemente no alcance a abarcar todo el conocimiento que está intrínseco en ella, porque en mi cosmovisión lo que hay en mí es equivalente a lo que hay en el universo. Yo cuando me pongo a veces a meditar, a veces me pongo a pensar, bueno, yo soy como el planeta Tierra, ¿sí? Yo soy como el planeta Tierra y mi psique es como el resto del universo. Entonces, si en el resto del universo, si lo que conocemos del universo es tan chiquito, comparado con el tamaño que se cree que tiene el universo, lo cual significa que lo desconocido del universo es enorme. Entonces yo hago como un símil con eso que soy yo. ¿Sí? Mi materia es la Tierra. El resto es el resto del universo, el resto de lo que me habita. Entonces la parte del inconsciente que hay en mí es esa parte que apenas está descubriendo la ciencia. Y es la parte que yo a través de mi carta natal estoy descubriendo en mí. ¿Sí? En mi propio inconsciente. Es un viaje que se inicia, pero yo creo que, hija, por lo menos en esta existencia, eso sí sería una maravilla, pero yo no creo que yo logre captar todos los mensajes y conocer tantos misterios que hay Ah, no, es que es en como la meter el vida. mar en un vasito de agua, Pero hay algo muy importante que el te quiero, océano. pero hay algo muy importante que te quiero decir y que me llamó la atención. Hace días estaba leyendo algo o escuchando un video, creo que con un astrólogo, una persona especialísima que se llama Alejandro Lodi, es un astrólogo argentino. Y alguien le dijo que tenía 3 planetas en la casa 11. Y literal, yo tengo 3 planetas en la casa 11 de la carta natal. Y me impactó la respuesta que le dio, me impactó positivamente y también quedé como un poquito aburrido, porque le respondió, tú no puedes llevar una vida ordinaria. Entonces, me sirvió también para comprender el que yo realmente no he llevado una vida ordinaria. Me he movido en el mundo ordinario, obviamente, y me voy a seguir moviendo en el mundo ordinario, porque yo soy consciente que yo necesito tener una rutina. Sí, así yo esté ya pensionado, yo tengo una rutina de levantarme, hacer mi desayuno, eh, preocuparme porque haya con qué preparar mi desayuno, hay una casa que yo habito que debe estar limpia, debo vestirme, debo estar limpio, debo tener un autocuidado, ¿sí? Un cuidado personal, hay que pagar los servicios, ¿sí? Hay que pagar la administración, debo estar atento también a que de pronto mis hijos me puedan necesitar en cualquier momento. Andrés, que es estudiante, que todavía depende de mí, también estar atento. Entonces me muevo dentro del mundo ordinario, Es que igual la pero espiritualidad también es orden en el mundo de la materia. total. Entonces aquí lo Total. fundamental es que yo he logrado traspasar ese mundo ordinario y complementarlo Ujú. con ese mundo extraordinario hacia el cual me guía la carta natal, cuando yo la miro con respeto, cuando yo acepto que todo lo que hay ahí, así no me gusta, es mío, ¿sí? Cuando le doy gracias a la vida que me va mostrando potenciales que hay, porque todo lo oscuro, lo denso que yo mire en la carta natal, en mi carta natal, no es otra cosa que una oportunidad para mi crecimiento. En mi cosmovisión, o me identifico con la cosmovisión que dice que allá donde está la oscuridad está el gran tesoro. De manera que
toda mi forma de vivir hoy en día, que la valoro altamente, ha sido traspasada por todo este conocimiento. El hecho de yo estar atento, en este momento. Yo te cuento una experiencia un aspecto de mi carta natal. Yo tengo un aspecto tenso entre dos energías de mi carta natal. Ese aspecto tenso lo tenía Santa Teresa del Niño Jesús y lo tenía Hitler, que es un aspecto tenso entre Venus y Saturno. Ese aspecto tenso, Santa Teresa del Niño Jesús lo supo, por así decir, lo trabajó, lo procesó, dedicándose a disfrutar. Yo considero que lo disfrutó. Claro que es una interpretación personal. Eso esperamos. Exacto, que lo disfrutó la vida poniéndose al servicio de la humanidad. ¿Sí? Hitler probablemente, a quien honro el alma tanto de Santa Teresa como de Hitler, ¿sí? Honro su alma y los miro como grandes maestros, a Santa Teresa desde la luz y a Adolfo Hitler desde la sombra, un gran maestro. Sabemos los desastres de su propia existencia y los desastres con la humanidad. Entonces es muy bonito cuando tú entras en estos conocimientos porque te vas dando cuenta del potencial que hay y de los peligros tan grandes que hay cuando no te haces cargo de lo que hay en tu naturaleza innata. Entonces yo en mi vida diaria es muy frecuente que conecte con el aspecto y digo, bueno, venga a ver, vamos a conversar con estos dos personajes que me habitan. Con este personaje que se llama Saturno, este aspecto psíquico, y este personaje que se llama Venus. Y vamos a ponerlos a dialogar. ¿Sí? Que no estén en tensión, que no estén en pelea, ¿sí? Sino a ver cómo están, cómo los pongo en una posición de ayudarme, ¿sí? Ayudarme para que mi capacidad de vivirlos a los dos, de expresarlos a los dos, esté identificada, esté de acuerdo con lo que los dos me quieren entregar en su significado profundo, que Venus es la armonía, el disfrute de la vida, el amor, el equilibrio, la belleza, ¿sí? Y Saturno, el gran maestro, porque indudablemente es el gran maestro, la forma de poner límites con respeto, forma de poner y ponerme límites con respeto, que no me atropelle, que no me limite, que no me bloquee, que no me castre mi anhelo de disfrutar la existencia, ¿sí? Y Venus, que no se entregue al placer puramente, como es la significación que tiene Afrodita en la mitología griega, ¿sí? Y que respete, que considere, que valore el papel de Saturno, ¿sí? Como el aspecto psíquico que quiere poner límites, ¿sí? Y orden, que quiere traerme la libertad, porque quien vive dentro de los límites vive en libertad. No existe libertad si no hay límites, porque cuando no hay límites hay caos. Entonces poner a dialogar a estos personajes, igual con todas las energías que estén en tensión. Si tengo en tensión Plutón con la Luna, bueno, ¿qué pasa con estas energías? Empezar a aprender qué simboliza ese Plutón, qué simboliza esa Luna, qué simboliza ese aspecto en que estén y cómo volverlo a mi favor. Ese es el gran trabajo, negociar. Ese es el trabajo del héroe, exactamente, y en esa negociación, en ese trabajo, en ese proceso, quién sabe cuántas vidas se nos puedan ir. Yo no sé si exista la reencarnación, a rato me pongo a pensar que sí, porque yo no creo que yo me vaya a ir totalmente transformado, pues eso sí sería la bendición más grande de la vida. Entonces, el resto del trabajo, ¿qué?
¿quién lo va a hacer por mí? Yo no creo que haya otra alma que lo vaya a hacer por mí. Yo creo que es mi alma la que lo va a hacer. Y la verdad es que yo no quisiera volver a ser el mismo del pasado. No quisiera volver a ser el mismo del pasado. Entonces todo esto se lo debo a la astrología. Sí, es súper lindo cuando hablas también un poco de esa relación, por ejemplo, de Saturno con Venus y cómo también los integro y genero una relación armoniosa, no de pelea, que se lo termina uno tragando también, como dices tú, se desborda uno de los límites. Y en el tarot se ve un poquito eso también cuando es como, cuando aparece un arquetipo muy fuerte, negociar internamente, es una negociación, listo, lo siento en mí, pero venga, no dejar que ese arquetipo tome las riendas inconscientes de mi actuar, sino cómo lo siento y dentro de la conciencia le permito también, porque no se trata de reprimir, sino generar esa relación armoniosa con lo que está sucediendo internamente en el de la psique. Papi, bueno, me gustaría mucho que entre tu experiencia y lo que has vivido nos pudieras compartir cuáles son esos como esos 3 consejos que nos darías a las personas que de alguna manera tenemos ese llamado a crecer en conciencia o que les está también llamando la atención a abordar aspectos más profundos del alma. ¿Qué mensajes nos darías, inclusive también a estas nuevas generaciones? Pues a ver, hija, yo la verdad me cuido hoy en día de dar consejos, Ujú, porque yo tengo claro que a todas las personas nos habita luz y sombra. No importa la posición social, no importa la posición económica, no importan las creencias místico-religiosas. ¿Sí? Independiente de eso, nos habita luz y sombra. ujú, Estamos en una sociedad que desafortunadamente hasta ahora ha sido una sociedad muy marcada por la materia. Y eso viene desde hace siglos, no es de ahora. Remontémonos a la época de René, del filósofo y hombre muy sabio de René Descartes, donde salió esta frase tan, tan marcada que dice pienso luego existo. Yo pienso que cuando nos concentramos en pensamientos que convertimos en mandatos de esa índole, empezamos a castrar una parte de nuestro ser. Cuando nos quedamos en el mundo racional de René Descartes, castramos una parte de nuestro ser, que es el mundo abstracto. ujú. ¿Sí? Desde la ciencia sabemos que tenemos 2 hemisferios, izquierdo y derecho. Y el izquierdo es la mente racional, el derecho es la mente abstracta, es la mente de la intuición, es la mente, por así decir, lunar, es la mente del inconsciente. Y desafortunadamente ha sido una pérdida enorme que hemos tenido. Con todo respeto, mi experiencia de vida me dice que lo que hemos perdido es más grande que lo que hemos ganado. Porque eso nos llevó a una desconexión con esa naturaleza innata. Nos llevó a una desconexión con esa forma de vivir que tuvo la humanidad en una época donde había una conexión total con la naturaleza, un respeto impresionante hacia la naturaleza, y la naturaleza les proporcionaba toda la sabiduría. ¿Sí? No es sino leer y conectarnos con estas culturas que vivieron el chamanismo. Tenían lo básico para vivir, pero es que no necesitaban más tampoco. Y no es que yo esté en contra de la evolución científica, tecnológica, para nada.
Reconozco que ha habido muchos adelantos, pero es que la castrada de ese hemisferio me parece que ha sido una pérdida enorme. El llamado entonces es al conocimiento, es a volverse a reconectar con esa parte que nos habita de nuestro ser. Es volverse a conectar con esa parte de nuestro ser que literal nos conecta con el alma, que a los hombres nos conecta con el femenino, que a ustedes las conecta con el masculino, que a los hombres nos conecta con el padre y la madre interior, que a ustedes las mujeres las conecta con la madre y con el padre interior, que a ustedes las conecta con esa madre, con esa mujer salvaje, en el entendido de esa mujer que no estaba contaminada para nada, con las culturas, con las creencias, con los mandatos de las castas dominantes, ¿sí? En algún sentido, desde lo económico, desde lo cultural, desde lo político, desde lo místico religioso. Que se conecten con todo ese conocimiento porque es el único que los lleva a convertirse en unas personas libres, a no depender de nada ni de nadie. ¿Qué más les puedo decir? No, básicamente eso, hija. Porque este conocimiento nos lleva a conectarnos con un anhelo intrínseco en todos los seres humanos, que es la búsqueda del paraíso perdido. Muchas personas lo llaman de muchas maneras, yo estoy hablando desde mi percepción, ¿sí? De ese paraíso perdido que para mí no es otra cosa que la paz interior. El poder vivir en esta dimensión, en esta existencia, con paz interior, aceptando con respeto, con humildad, que todo lo que sucede está sujeto a unas leyes que son superiores a mí. Que no está en mí entrar a estar cambiando el mundo. Que está en mí es iniciar y continuar el camino de mi propia transformación. No pretender transformar a nadie. Entonces, cuando hablas también de conocimiento, es conocimiento también de uno mismo. Literal, claro, el conocimiento del mundo racional lo requieres. Porque es que, como decíamos ahora, hay que vivir aquí y hay que disfrutar esta existencia. Y rico todo en el mundo. Qué tan rico poder conocer todo el mundo, viajar por todos los países, conocer todas las culturas. Ojalá uno tuviera tiempo para todo eso. Conocer la culinaria de todos los países, disfrutar todos los paisajes maravillosos que tiene no solo nuestra región, nuestro país, nuestro continente, y no todos los continentes, ¿sí? Pero no descuidar esa parte que castramos, volverla a recuperar. Esa es la gran tarea, a través del conocimiento. Alguien decía por allá en el año 500 antes de Cristo en China, el conocimiento te da alas. Eso lo decía el primer ministro del emperador chino de más o menos el año 500 antes de Cristo, cuando el emperador le preguntaba algo así como de que era ese tema del chamanismo, que era ese asunto de que los chamanes podían viajar por diferentes dimensiones, acceder a cosas trascendentales, subir al cielo, bajar al inframundo, ¿sí? Y él le contestaba, el conocimiento te da alas y las alas te permiten volar. Pero la clave aquí es no quedarse en el conocimiento racional, en el conocimiento científico. No, para nada. Hay que reconocer con humildad que la astronomía actual viene desde la astrología. ¿Sí? Hay que reconocer con humildad que la química moderna viene de la alquimia. Así es. Hay que reconocer que la psicología moderna viene de todos esos saberes ancestrales. Eso no es que el hombre de un momento a otro pasó de ser un ignorante a ser un sabio.
Pasó de ser un ignorante a un hombre con un conocimiento enorme. Para nada. Con humildad hay que reconocer que todo tuvo un principio, que todo tuvo un origen, en unos pasados remotos que probablemente ni sabemos cuándo fueron. Así es, papi. Bueno, y para terminar, papi, ¿cuáles son esos tres libros, y los podemos reducir a tres, que más te han marcado y te han gustado en la lectura en este camino espiritual? Que si te digo de general en la vida, mejor dicho, no los podemos reducir a tres. A ver, hija, yo la verdad no he sido un hombre muy lector, me falta mucho por leer, muchísimo. O sea, lo que he leído es mínimo No, papi. para todo lo que O me sea, falta, sí. porque es que Pero es impresionante. en el promedio sí, Bueno, sí pasas el promedio de lectores, sí bueno. lees mucho. Eh, hija, La Odisea de Homero. Ujú, Cristo Santo, para mí ese libro es maravilloso, es maravilloso. Eh, es el viaje del alma, el viaje de ujú, Odiseo, el viaje de Ulises, que lo plasmó Homero mucho antes del nacimiento del Maestro Jesús. Es impresionante. Y de hecho nos habla de ese conocimiento que trasciende lo racional desde antiguo. Eh, hija, las lecturas que me conectan con el saber acordemos que la astrología nació por allá en Babilonia, en la Baja Mesopotamia, ¿sí? Lo que he leído sobre la mitología sumeria, la mitología de esta zona, que es muy rica porque eso lo habitaron las culturas caldeas, asiria, babilonia, judaica. ujú. Entonces hay un sincretismo de conocimiento valiosísimo. Todas esas lecturas sobre los mitos de Nana, eh, el Enuma Elish, el poema del Enuma Elish maravilloso, el poema sobre Gilgamesh, muy conectado todo con la mitología, Ujú, muy conectado todo con la mitología. ¿Qué más te digo? Eh, el chamanismo de Mircea Eliade, también recomiendo porque te saca un poquito de la mitología, ¿sí? Y te mete en otro saber valiosísimo que vibra, por así decir, en paralelo con ese saber de los, de los símbolos de la mitología, ¿sí? ujú, Porque al fin y al cabo son conocimientos que te llevan a trascender la vida común, la vida ordinaria. ujú. Y el símbolo es el lenguaje del inconsciente, Exacto. Y otro libro maravilloso, El hombre, el héroe de las mil caras. Ese libro fantástico, aquí lo tengo para cuando lo quieran leer, de Joseph Campbell. Ujú. Definitivamente, qué maestro de maestros en la mitología. Un hombre de una sabiduría, de un conocimiento que si yo lo viera ahora, es que me conmueve recordarlo. Mm. Ya falleció, y cada que me acuerdo de Joseph, me conmueve. Y a Jung, Ah, de Jung. Que Jung es a complejo Carl de leer, Jung, pero uf, demasiado complejo, pero hay que irse por los libros más sencillos. pero si uno definitivamente quiere ahondar en simbolismo, el inconsciente y los sueños, Jung, Sí, definitivamente. indudablemente Sí, Jung. para Yo Occidente. la verdad, hija, soy un hombre mezclado, una mezcla. Yo soy un sincretismo de Ujú, todos esos saberes. Yo soy un sincretismo de cosas valiosísimas que probablemente tienen mucho peso en la religión católica, porque la religión católica, unos maestros maravillosos
hay unas frases en ellos que nos traen unos mensajes valiosísimos de San Ignacio, de los evangelistas, Mateo, Lucas, pero es tarea de nosotros es extractar lo que vibra con esa dimensión en la que nos queremos mover. ¿Sí? Entonces yo soy una mezcla de eso, un sincretismo de lo que veo allí, de lo que veo allí, de lo que veo allí, de lo que veo allí. Realmente nada es mío. ¿Sí? Y todo lo que voy transmitiendo y voy diciendo, eso no es mío. ¿Sí? Yo simplemente soy un canal a través del cual se expresa ese conocimiento y me ayuda mucho y me halaga mucho saber que tengo Mercurio en casa 12 y bien aterrizadito en Virgo, que me permite, que me Siquiera. permite procurar transmitir las cosas, ojalá de una manera concreta. Sí. Sí. Pero para mover a un poquito de esa tierra, porque yo aire, mejor dicho. Pero no te olvides que yo soy aire. Ah, sí, sí, tú eres Libra, Libra, signo ascendente solar Libra. aire Sí, sí. Ah, no es. ascendente Libra. ¿Sí? Sí. De manera que, y candela por el lado del estelio de planetas que tengo en Leo. De manera que no es fácil, pero yo te dejo como mensaje final, la vida no es fácil para nadie. Ujú, La vida es un acto de responsabilidad. ujú. Cuando yo estuve meditando en una ocasión sobre qué era la vida, literal sentado aquí, en una noche de soledad, me puse a pensar en la formación religiosa que me dieron, que era una religión católica, que agradezco a mis padres que me hayan transmitido principios místicos religiosos. Hubo una época en que renegué y peleé mucho con la religión católica. Afortunadamente vengo haciendo las paces, en un acto de madurez de parte mía. Eh, y esa noche mmm, llegué a la conclusión de que la vida es eso, un acto de responsabilidad, de que la vida es búsqueda de libertad. Por eso tan importante, tan valioso conectarse con lo que simboliza el maestro Saturno. Si la humanidad supiera lo valioso que es conectarse con el sentido profundo, que en los libros lo llama la teleología, de esos aspectos psíquicos que nos habitan, vamos haciendo un viraje hacia ser unas personas más aterrizadas, más conscientes, eh, unas personas más conectadas con el fin último de la existencia, Ujú. que yo pienso que es conectarnos con la vida de manera abierta, en el entendido de que la vida somos nosotros y es todo el universo. Con ese llamado final a desconectarnos de el amor en el entendido desde las interpretaciones del ego, para llegar a lo que es el amor universal. Que qué rico, quién sabe en qué existencia yo lograré llegar allá, pero me parece muy bueno desde el punto en que me encuentro actualmente, desde el punto no, desde el estado en que estoy ahora de conciencia, poder a veces tener chispazos de eso, que me parece que ya es importante y es valioso. Papi, muchas gracias. Hija, Hermoso. es con mucho gusto y es con todo mi cariño. Daniel, muchas gracias por tu ayuda. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Chao.